Estaba haciendo un viaje por carretera de ida y vuelta por el país, desde Denver hasta San Diego, atravesando las áridas zonas del desierto de Arizona. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando llegué a un tramo irregular de la carretera y mi viejo sedán empezó a traquetear y a reducir la velocidad. Conseguí conducirlo hasta el arcén de la carretera, que estaba desierta y no había señales de vida ni civilización en kilómetros a la redonda. El pueblo más cercano estaba al menos a 50 kilómetros de distancia y, por supuesto, mi señal de móvil se había cortado. Frustrado y cansado, agarré mi linterna y decidí caminar hasta el pueblo más cercano. Pensé que allí encontraría ayuda y volvería a buscar mi coche más tarde. La noche estaba extrañamente tranquila y los únicos sonidos eran las ocasionales ráfagas de viento y el crujido de la grava bajo los pies. El cielo del desierto estaba lleno de estrellas, pero no había luna, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más opresiva. Mientras caminaba con dificultad por el arcén de la carretera, mi linterna parpadeaba y proyectaba sombras largas y ondulantes sobre la arena. Vi algo extraño, huellas de neumáticos recientes al costado del camino. Se adentraban en el desierto, atravesaban la oscuridad y desaparecían en una colina distante. La curiosidad me pudo. Seguí las huellas, pensando que podrían llevarme a un campamento cercano o a un lugar desierto donde podría encontrar ayuda. Las huellas de neumáticos me llevaron más adentro del desierto y, después de caminar unos 20 minutos, me topé con un campamento que parecía no haber sido utilizado en mucho tiempo. Sin embargo, había señales de actividad reciente, un antiguo círculo de fogata con restos de madera carbonizada y un par de latas oxidadas esparcidas por todos lados. Pero lo que me puso los pelos de punta fue el auto. Medio enterrado en la arena, medio escondido por un montículo de tierra y rocas, había un viejo sedán maltratado. Era de una marca y modelo similar al mío, pero más viejo y en peor estado. Los neumáticos estaban desinflados y el parabrisas estaba agrietado. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda mientras me acercaba, con la esperanza de encontrar alguna pista o una forma de pedir ayuda. El interior del coche estaba cubierto de polvo y el olor a moho era insoportable. Encendí la linterna y fue entonces cuando lo vi, una pila de ropa esparcida por el asiento trasero, junto con un mapa roto y algunos objetos personales esparcidos por el suelo. El mapa tenía varios círculos rojos dibujados, algunos de los cuales estaban en zonas por las que había pasado antes. Se me revolvió el estómago. Sentí que alguien me había estado siguiendo. Estaba a punto de irme cuando noté algo aún más inquietante. Junto al coche, parcialmente enterrada en la arena, había una llave inglesa manchada de sangre. Estaba claro por el patrón que alguien la había usado recientemente. Estaba empezando a entrar en pánico. Mi linterna parpadeó de nuevo y escuché el sonido inconfundible del motor de un vehículo a lo lejos. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de que tal vez no estaba sola. Corrí de vuelta a la carretera, con la linterna rebotando violentamente mientras corría. El sonido del motor se hizo más fuerte y vi los faros acercándose por la dirección por la que había venido. Me escondí detrás de una roca, esperando que quienquiera que estuviera conduciendo no me viera. El vehículo pasó lentamente y apenas me atreví a respirar. Desde mi escondite, pude distinguir una camioneta destartalada con un par de hombres dentro. Estaban escudriñando el desierto con linternas, claramente buscando algo o a alguien. Esperé hasta que la camioneta se perdió de vista antes de salir y continuar mi viaje de vuelta a la carretera. Sentía las piernas como plomo mientras me tambaleaba de vuelta a la autopista.
Seguí mirando por encima del hombro, medio esperando ver esos faros acercándose a mí. Cuando finalmente llegué a mi coche, me sentí aliviado de ver que no lo habían manipulado. Conseguí ponerlo en marcha después de algunos retoques bajo el capó y conduje lo más rápido que pude hacia el pueblo más cercano. Llegué a una gasolinera pequeña y destartalada al amanecer. Estaba exhausto y conmocionado, pero le conté al encargado lo que había sucedido. Me escuchó, asintió solemnemente y mencionó que había informes ocasionales de personas desaparecidas en esa zona, aunque generalmente se descartaban como exageraciones. Salí de la gasolinera lo más rápido que pude, pero la experiencia inquietante persistió. Me aseguré de permanecer en rutas muy transitadas durante el resto de mi viaje. La imagen del auto medio enterrado y la llave inglesa manchada de sangre me ha perseguido desde entonces. No sé quiénes eran esos hombres ni qué buscaban, pero agradezco no haberlo descubierto por las malas. Si alguna vez conduce por áreas remotas, especialmente de noche, recuerde tener cuidado. A veces, el desierto puede parecer vacío, pero puede esconder secretos que es mejor dejar intactos. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El fin de semana pasado, me fui de cacería en solitario al Bosque Nacional Sosone en Wyoming. Había estado planeándolo durante meses, solo yo, mi rifle y la naturaleza salvaje. El plan era escapar del ajetreo y el bullicio, conseguir un poco de soledad y, con suerte, cazar un ciervo o dos. No sabía que mi escapada pacífica se convertiría en una pesadilla. Salí temprano un viernes por la mañana, con el cielo despejado y la temperatura perfecta para caminar. A última hora de la tarde, me había adentrado en el bosque, lejos de los senderos habituales. Había estado siguiendo el rastro de un ciervo cuando me topé con una vieja cabaña escondida en un claro apartado. Parecía antigua y abandonada, pero era sólida y parecía el lugar perfecto para pasar la noche. El sol estaba empezando a ponerse y pensé que sería mejor quedarme allí en lugar de arriesgarme a caminar de regreso en la oscuridad. La cabaña era rústica, con paredes de madera desgastadas por el clima y un porche destartalado. Por dentro, estaba polvoriento pero sorprendentemente intacto. Preparé mi saco de dormir e hice un pequeño fuego en la vieja chimenea de piedra para protegerme del frío de la noche. Todo parecía estar bien y comencé a relajarme, disfrutando de la tranquilidad del bosque. Al caer la noche, el viento se levantó y aulló entre los árboles. Me estaba quedando dormida cuando escuché algo, un ruido sordo que venía del exterior. Me quedé paralizada y escuché atentamente. Sonaban como pasos, pero el viento podía jugarme una mala pasada fácilmente. Lo descarté como mi imaginación y volví a leer mi libro. Una hora después, escuché el sonido nuevamente, esta vez, era más fuerte y más cercano. Me levanté, agarré mi linterna y mi rifle y salí al porche. La noche estaba completamente oscura y el bosque estaba extrañamente silencioso. Escudriñé el área con mi linterna, pero no encontré nada fuera de lo normal. Revisé la cabaña, no vi señales de movimiento ni perturbación y decidí que probablemente era solo un animal salvaje. Volví adentro, cerré la puerta con llave e intenté sacudirme la sensación de inquietud. Mientras me acomodaba en mi saco de dormir, los pasos volvieron, esta vez eran inconfundiblemente en el porche. Mi corazón se aceleró. Me levanté de nuevo y miré por la ventana, pero no había nada allí. Estaba empezando a pensar que el aislamiento estaba jugando una mala pasada con mi mente. Volví a la cama,
tratando de ignorar el miedo que se avecinaba. Unas horas más tarde, me desperté con un ruido que me heló la sangre. Los pasos ahora estaban claramente dentro de la cabaña y podía oírlos moverse. Se me cortó la respiración al escuchar el crujido de las tablas del suelo justo detrás de las delgadas paredes de la habitación. Agarré mi linterna y mi rifle, me dirigí con cuidado a la ventana y alumbré el exterior. Lo que vi me hizo encoger el corazón. Las huellas que me llevaban a la cabaña eran claramente visibles en la nieve fresca, pero no había huellas que me llevaran de regreso. Era como si hubiera entrado en la cabaña y alguien o algo hubiera borrado mi salida. El pánico se apoderó de mí. Probé a abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. La realidad de la situación me golpeó. Estaba atrapada en la cabaña y lo que fuera que estuviera dentro se movía, fuera de la vista. Mi mente corría, tratando de idear un plan. Sentí una repentina e intensa necesidad de irme, pero la idea de aventurarme en la oscuridad desconocida del bosque sin un camino claro me hizo dudar. Me moví en silencio alrededor de la cabaña, tratando de no hacer ruido. Revisé cada rincón, miré por cada grieta, pero no había nada allí. La sensación de ser observada era abrumadora. Todavía podía escuchar ruidos débiles, pero parecían venir de diferentes direcciones, como si la fuente del sonido estuviera jugando deliberadamente conmigo. Decidí escapar. Abrí la ventana ligeramente, me apreté y corrí hacia el borde del claro. El bosque estaba oscuro y silencioso, y mi linterna se movía mientras corría, ocasionalmente proyectando sombras espeluznantes entre los árboles. Seguí mirando por encima del hombro, medio esperando ver a alguien siguiéndome. Finalmente, volví al sendero principal. Tenía frío, estaba exhausta y aterrorizada, pero me sentía más segura en el entorno familiar. Caminé de regreso a mi camioneta y conduje hasta la estación de guardabosques más cercana, donde informé lo que había sucedido. Me aseguraron que enviarían a alguien para que revisara la cabaña, pero nunca regresé. Incluso ahora, pensar en esa noche me pone los pelos de punta. No sé quién o qué estaba en esa cabaña conmigo, pero nunca había estado tan asustada en mi vida. La idea de que mis propias huellas condujeran a esa cabaña y no a la salida es un recordatorio inquietante de lo cerca que estuve de algo que todavía no puedo comprender del todo. Si alguna vez te encuentras caminando sola en áreas remotas, toma esto como una advertencia. A veces, la naturaleza puede parecer vacía, pero podría haber cosas acechando fuera de la vista. Mantente siempre alerta y confía en tus instintos. El verano pasado, mis amigos y yo decidimos hacer un viaje por carretera por el Medio Oeste. Éramos 3 chicos en busca de aventuras, Chris, Ted y yo. Nuestro plan era simple: conducir a través de pequeños pueblos, visitar algunas atracciones al costado de la carretera y crear grandes recuerdos. Lo que no sabíamos es que nuestro viaje daría un giro en algo que nunca olvidaríamos. Estábamos conduciendo por las áreas remotas de Nebraska, justo después del atardecer. El cielo se estaba oscureciendo y la carretera se estaba haciendo más estrecha. Acabábamos de salir de un pequeño restaurante en un pueblo con el encantador nombre de Lincoln Creek, donde habíamos tenido una comida excesivamente grasosa y una conversación poco convencional sobre avistamientos de ovnis. Sintiéndonos aventureros, decidimos tomar un atajo a través de lo que parecía una ruta panorámica en nuestro mapa. No pasó mucho tiempo antes de que nos diésemos cuenta de que algo no iba bien. La carretera se convirtió en un camino accidentado y sin marcar, sin señales ni puntos de referencia. Al caer la noche,
quedó claro que la carretera no conducía a donde pensábamos. Seguimos conduciendo en círculos, intentando volver sobre nuestros pasos, pero todo parecía igual, árboles oscuros y tramos interminables de grava. Chris, nuestro conductor designado, seguía intentando mantener la calma, pero se podía ver el estrés en sus ojos. Ted y yo seguíamos mirando nuestros teléfonos para ver si tenían GPS, pero no teníamos señal. Cuanto más conducíamos, más parecía cerrarse el bosque a nuestro alrededor. Bromeábamos sobre lo espeluznante que era, intentando reírnos de ello, pero había una tensión subyacente que ninguno de nosotros podía ignorar. Finalmente, nuestro coche se paró. Nos quedamos sin gasolina y el indicador del tanque había estado vacío durante los últimos kilómetros. Estábamos a kilómetros de cualquier ciudad y nuestros teléfonos móviles no servían. Chris intentó poner en marcha el coche de nuevo, pero estaba claro que estábamos atrapados. Después de una rápida discusión, decidimos salir a pie. Era nuestra única opción. Cogimos nuestras linternas y empezamos a caminar por la carretera con la esperanza de encontrar una gasolinera o al menos alguna señal de civilización. Mientras caminábamos, empezamos a notar extraños carteles de madera tallados a mano clavados en los árboles. Eran rudimentarios, con bordes dentados y mensajes siniestros como regresa y no estás solo. Al principio, pensamos que era solo una broma local, pero cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más inquietantes se volvían los carteles. Comenzaron a incluir símbolos perturbadores y dibujos rudimentarios que nos ponían los pelos de punta. El bosque estaba inquietantemente silencioso, salvo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Parecía que nos estaban observando, pero cada vez que nos dábamos la vuelta, no había nada allí. La sensación de que nos seguían era abrumadora. Tratamos de hablar en voz baja, pero cada sonido parecía amplificarse en la quietud del bosque. La noche se hizo más oscura y la temperatura bajó. Estábamos exhaustos, fríos y asustados. Justo cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, lo oímos, un leve crujido que venía de la maleza, seguido del chasquido de una ramita. Estaba cerca, demasiado cerca. Nos quedamos paralizados, escuchando atentamente. Sugerí que buscáramos un lugar donde escondernos y esperar hasta la mañana. Vimos una cabaña vieja y destartalada a lo lejos, apenas visible entre los árboles. Parecía abandonada, pero pensamos que era mejor que permanecer a la intemperie. Nos acercamos con cautela, nuestras linternas cortando la oscuridad. La cabaña se estaba cayendo a pedazos, con las ventanas rotas y el techo combado. Por dentro, estaba igual de decrépito, con muebles viejos cubiertos de polvo. Nos acurrucamos juntos en un rincón, tratando de hablar en voz baja. El crujido del exterior se hizo más fuerte y podíamos escuchar el ruido ocasional, como si alguien, o algo, caminara por ahí. Justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, la puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Una figura estaba de pie en la entrada, recortada por la tenue luz de la luna. No podíamos ver su rostro, pero el contorno de su cuerpo era inconfundible. Estábamos congelados por el miedo, incapaces de movernos o hablar. La figura entró y encendió una linterna. Empezó a hablar, con voz grave y extrañamente tranquila. No deberías haber venido aquí. Esta es nuestra tierra. Nos explicaron que la zona era propiedad privada de un grupo de lugareños que no veían con buenos ojos a los intrusos. Nos dijeron que nos habían estado siguiendo desde que salimos de la carretera principal. No estaban allí para hacernos daño,
sino para asustarnos y mantenernos alejados de su propiedad. Se ofrecieron a ayudarnos a volver a la carretera principal, pero su presencia era inquietante. Teníamos que tener cuidado con sus intenciones. Seguimos al hombre fuera del bosque y de vuelta al lugar donde se había averiado nuestro coche. Los lugareños habían traído una lata de gasolina y pudimos ponerlo en marcha. Nos observaron mientras nos alejábamos y pude sentir sus ojos sobre nosotros incluso cuando salimos de su tierra. Una vez que estuvimos de nuevo en la carretera principal, todos respiramos aliviados. No hablamos mucho durante el viaje a casa. La noche nos había recordado lo rápido que pueden salir mal las cosas cuando no estamos preparados. Nunca hablamos con nadie más sobre los detalles de lo que pasó, pero el recuerdo de esas señales y de las figuras oscuras todavía nos persigue. Si alguna vez te encuentras en una carretera desierta en medio de la nada, sigue los caminos principales y sé siempre precavido. A veces, el aislamiento del medio oeste puede ser engañoso y esconder peligros que quizá no veas hasta que sea demasiado tarde. Hace poco realicé un viaje en solitario por todo el país, algo con lo que había soñado durante años. Había planeado mi ruta con cuidado, pero como siempre, hay giros inesperados en la carretera. Espero que nadie más tenga que vivir esta historia. Era tarde, alrededor de las 2 de la mañana, cuando me encontré en un tramo desolado de la autopista en el este de Nuevo México. Había estado conduciendo durante horas y estaba funcionando con los tanques de gasolina. El GPS mostraba que el pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia, y lo único que podía ver era un cartel que indicaba una gasolinera en la siguiente salida. Me pareció un salvavidas en medio de la nada, así que lo tomé. La gasolinera era uno de esos lugares viejos, apenas operativos, que parecen existir únicamente para los conductores varados. El letrero de neón parpadeaba de forma intermitente y las luces proyectaban largas sombras sobre el pavimento agrietado. El lugar estaba inquietantemente silencioso y parecía que no había nadie cerca. Mi instinto me decía que algo no iba bien, pero mi tanque estaba casi vacío y no tuve más opción que repostar. Aparqué junto a los surtidores y salí. La estación estaba tan desierta que parecía estar en una escena de una película olvidada. El viento aullaba en el aparcamiento vacío, lo que hacía que la atmósfera fuera aún más inquietante. Me acerqué al surtidor y empecé a llenar el depósito. El ruido rítmico del combustible al entrar en el depósito me resultó extrañamente reconfortante, un pequeño recordatorio de normalidad en una situación por lo demás extraña. Mientras esperaba a que se llenara el depósito, vi una figura de pie en las sombras, parcialmente oculta detrás de un coche oxidado aparcado junto a la estación. La figura estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero definitivamente era una persona, un hombre, tal vez. La forma en que se quedó quieto y me miró me puso los pelos de punta. Traté de quitarme de encima la sensación de que me observaban y me concentré en el surtidor. Cuando el depósito estuvo finalmente lleno, fui a pagar. La pequeña tienda de conveniencia adjunta a la estación estaba cerrada a cal y canto. No había nadie a la vista, pero la caja registradora seguía abierta. Pensé que pagaría en la gasolinera, pero cuando regresé a mi auto, no arrancaba. Giré la llave una y otra vez, pero el motor simplemente chisporroteó y se apagó. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Revisé mi teléfono, no había señal. El lugar aislado y el auto apagado me hicieron darme cuenta de que estaba completamente incomunicado. Mi corazón se aceleró cuando miré a la figura, que había comenzado a moverse hacia mí, sus pasos resonando en el asfalto.
La figura estaba vestida con ropa oscura, su rostro oscurecido por las sombras de una gorra de béisbol. Cuando se acercó, la luz del letrero de neón parpadeante iluminó su rostro brevemente, pero aún era difícil verlo con claridad. No parecía tener prisa, solo caminaba en mi dirección como si tuviera todo el tiempo del mundo. Traté de mantener la calma, pero la creciente sensación de miedo era abrumadora. Revisé el auto nuevamente, esperando que el problema fuera algo simple. Cuanto más intentaba poner en marcha el motor, más sentía la presencia de la figura sobre mí. Mi respiración se volvió superficial y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. «Oye, ¿está todo bien?», grité, tratando de sonar confiado a pesar de que mi voz temblaba. La figura no respondió y continuó su lento acercamiento. Mi mente repasó los posibles escenarios. Había leído suficientes historias sobre lugares aislados que eran trampas para viajeros desprevenidos. ¿Era esta una de esas situaciones? Decidí adoptar un enfoque diferente. Saqué mi linterna de la guantera y la apunté hacia la figura. El haz atravesó la oscuridad, pero la figura rápidamente retrocedió hacia las sombras. Pude verla moverse detrás de la tienda, desapareciendo de la vista. Toda la escena parecía un juego cruel en el que yo era el peón involuntario. Desesperado, probé mi teléfono nuevamente, aunque sabía que era una posibilidad remota. Nada. La figura reapareció al borde del alcance de la luz, ahora más cerca y más amenazante. Me sentí atrapado y vulnerable al darme cuenta de que no había nadie a quien ayudar ni a dónde ir. La gasolinera aislada se había convertido en una pesadilla. Justo cuando estaba a punto de hacer un último intento de poner en marcha mi coche, la figura desapareció de repente detrás del edificio. Aproveché la oportunidad para moverme rápidamente y encontré una llave de repuesto escondida debajo de una piedra cerca del surtidor. Conseguí abrir la tienda de conveniencia, con la esperanza de encontrar un teléfono fijo o cualquier cosa que pudiera ayudarme. La tienda estaba oscura y polvorienta, pero encontré una linterna y un botiquín de primeros auxilios, nada más. Esperé dentro de la tienda, mirando por la ventana cada pocos minutos para comprobar si la figura había regresado. Estaba hecho un manojo de nervios, cada segundo parecía una eternidad. No fue hasta que empezó a despuntar la primera luz del alba que noté que la figura había desaparecido por completo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, decidí probar mi coche una vez más. Milagrosamente, el motor rugió y cobró vida. No perdí tiempo, tiré mis pertenencias al auto y salí de esa gasolinera lo más rápido que pude. No miré hacia atrás y no me detuve hasta llegar al siguiente pueblo. Hasta el día de hoy, todavía me dan escalofríos pensar en esa noche. Esa gasolinera era una trampa, diseñada para aprovecharse de viajeros como yo. Aprendí una valiosa lección sobre los peligros del aislamiento y la importancia de permanecer alerta, sin importar lo desesperado que uno pueda estar. Si alguna vez conduces por el medio de la nada, confía en tus instintos y no te detengas en lugares que te parezcan extraños. A veces, lo que parece un salvavidas puede ser solo una trampa que espera atraparte. He dudado en compartir esta historia, pero me ha estado dando vueltas en la cabeza. Ocurrió durante un viaje en solitario el verano pasado y todavía me da escalofríos pensar en ello. Esto es lo que pasó. Era finales de agosto y estaba conduciendo por las montañas rocosas en Colorado. Había estado en la carretera durante horas, tratando de llegar a Denver antes de que saliera el sol. El camino era sinuoso y desolado,
con solo algún camión que pasaba de vez en cuando para romper la monotonía. La radio sonaba suavemente, un consuelo solitario en la soledad de la noche. A eso de las 2 de la mañana, noté una luz parpadeante en la distancia. Era errática, casi como el resplandor de una fogata, pero la forma en que bailaba en la oscuridad era inquietante. Pensé que podría ser un vehículo varado o alguien que necesitaba ayuda, así que decidí detenerme y echar un vistazo. El aislamiento y la oscuridad me inquietaron, pero la curiosidad pudo más que yo. Aparqué el coche en la banquina y cogí la linterna. El aire de la montaña era fresco y el silencio inquietante mientras caminaba hacia la luz. No estaba lejos, solo unos cientos de metros, pero con la oscuridad, cada paso parecía una eternidad. Al acercarme, la luz se reveló como procedente de un coche viejo y oxidado. Estaba aparcado al azar, medio enterrado en la maleza, con los faros delanteros todavía brillando intensamente a pesar de que no tenía batería. El resplandor proyectaba sombras largas y amenazantes sobre los árboles y las rocas circundantes. La vista me pareció extraña. El coche parecía antiguo, como algo salido de una era olvidada. Los faros delanteros eran muy brillantes, pero el coche estaba claramente abandonado. Me acerqué con cautela, con la linterna cortando la oscuridad para verlo mejor. El interior del coche estaba vacío y las puertas estaban entreabiertas. No había señales de vida en el interior. Fue entonces cuando lo oí, un susurro muy débil, como voces que se arrastran por el viento. Me quedé paralizada, esforzándome por escuchar. Los susurros eran indistintos y provenían de todas partes. Mi corazón se aceleró y comencé a sentir una sensación de terror cada vez mayor. Me di la vuelta, tratando de ver de dónde venían las voces, pero no había nada, solo la oscuridad opresiva de las montañas y los faros parpadeantes del auto abandonado. Sentí que me observaban y se me erizó el vello de la nuca. Los susurros se hicieron más fuertes y me di cuenta de que no provenían de ninguna dirección en particular. Estaban por todas partes, a mi alrededor. El haz de luz de mi linterna jugaba con las sombras, haciendo que los árboles y las rocas parecieran estar en movimiento. Traté de racionalizarlo, tal vez era solo el viento o mi propia paranoia. Pero en el fondo, sabía que algo iba terriblemente mal. Comencé a alejarme del auto, con la linterna temblando en mi mano. Los susurros se convirtieron en murmullos, indistinguibles pero urgentes, como si me pidieran que me quedara. Estaba en estado de pánico total, mis instintos me gritaban que saliera de allí. Justo cuando me di la vuelta para volver a mi coche, los faros del viejo vehículo parpadearon, proyectando patrones estroboscópicos espeluznantes en el suelo del bosque. Tropecé, casi me caigo, ya que la oscuridad repentina hizo que todo fuera aún más desorientador. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría de vuelta a mi coche, la linterna balanceándose salvajemente. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor y podía sentir la presencia de algo o alguien justo detrás de mí, fuera de la vista. Mi respiración se convirtió en jadeos entrecortados cuando llegué a mi vehículo y busqué a tientas la puerta. Podía escuchar los susurros claramente ahora, una cacofonía de voces indistinguibles que me instaron a quedarme. Salté al asiento del conductor y encendí el motor, desesperado por escapar. Cuando volví a la autopista, miré por el espejo retrovisor y no vi nada más que oscuridad y el tenue resplandor de los faros del coche abandonado. Los susurros se desvanecieron, pero el terror permaneció.
No dejé de conducir hasta que llegué a una gasolinera a 1 hora de distancia, con las manos todavía temblando mientras llenaba el tanque. No podía quitarme la sensación de que había escapado por poco de algo terrible, y la luz parpadeante no era más que un señuelo diseñado para atraerme a una trampa. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que vi u oí esa noche. Todo lo que sé es que la luz parpadeante fue una advertencia, y estoy agradecido de haber tenido la presencia de ánimo para irme cuando lo hice. Si alguna vez conduces por las montañas de noche y ves una luz extraña en la distancia, confía en tus instintos y sigue conduciendo. Algunos señuelos es mejor no tocarlos.